días, ¿cómo está? Bueno, un gusto saludarte, mucho tiempo. Encantado. De mucho tiempo, es verdad. Doctor Vázquez, 33,5% en intención de voto de Manfred Reyes Villa, de acuerdo a una reciente encuesta presentada por el diario El Deber. ¿Qué opinión le merece ese aparente primer puesto? No, de hecho es un primer puesto, pero aparente favoritismo en las encuestas de intención de voto. Manfred Reyes Villa, 33,5. Bueno, en primer lugar, a mí no me causa ninguna sorpresa. Si es Manfred el que paga la encuesta, Manfred tiene el derecho a ponerse en primer lugar. Que eso signifique desde el punto de vista analítico. Yo debo hacer una precisión sobre lo mismo, no me da ninguna posibilidad de hacer. Es más, he visto el día de ayer una aclaración de la empresa Morris, Sí. en el sentido de que es una encuesta en Bolivia y de que lo que se ha publicado no tiene ningún viso de realidad, de verdad, o que comprometa a la empresa. Bueno, ¿usted Por lo cree que un tanto, periódico... A ver, en el mismo ámbito de seriedad, don Luis, ¿usted cree que el Deber publicaría una encuesta que no tuviera un mínimo de rigor? creo que sí, ¿Cree que sí? creo, ¿Que el creo que Deber sí. publicaría una encuesta que no tiene un mínimo de rigor? Creo que sí, porque estamos viendo que la propia empresa que ha hecho esa encuesta ha señalado que no la han hecho. Es más, yo te puedo anticipar desde mi punto de vista, creo que esto debe ser motivo de una profunda investigación. Y no digo por el Deber o por los otros, sino por quienes han hecho esta encuesta, si son responsables, cumplen las metas mínimas que debe exigir, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, si cumple con estas. Porque hay datos verdaderamente impresionantes. Por ejemplo, hablan de 15.000 encuestados. Y tú que tienes conocimiento de todo el tema de encuestas, sabes que una encuesta racionalmente aplicada en Bolivia no debería superar las 2.000 muestras. No solamente porque a mayor cantidad, mayor credibilidad, sino que hay medidas en estadística que se utilizan para medir poblaciones. Y esas poblaciones tienen que ser adecuadas al número de habitantes en cada lugar. Por lo tanto, una media en Bolivia de 2.000 encuestados te da una buena encuesta. Por ejemplo, la de Claure creo que es de 2.000 encuestados, según he leído. Y muchas, como los de Garapolita, etcétera, son 2.000 encuestados. Y 1.000 encuestados es una barbaridad. Yo no creo que nada es... No, nos vamos a comunicar con gente del Deber para... No, estoy hablando en serio, ¿eh? Es decir, para poder corroborar esto. Porque si ha habido una aclaración de la empresa demoscópica, queda total y absolutamente retratada. Pero el Deber es el diario mayor. Me cuesta mucho pensar que no haya pasado por una criba de rigurosidad, don Luis. Me cuesta mucho creerlo, ¿no? Pregúntaselo, es tu deber. No, sí, claro. Y dice usted, afirma usted que Manfred es el que ha financiado esta encuesta. Creo que sí. ¿Cree? Que sí. Cree, pero cree, no está seguro. Si usted tuviera que hacer una... No, bueno, no lo sé. Dígame, Luis. Por todos los antecedentes que veo en este caso, yo me doy cuenta de que debe haber probablemente un interés detrás de esta encuesta. Yo te propongo, hagamos una cosa. Sí. Hagamos una investigación de esa encuesta. La empresa que lo ha hecho, la forma como se ha obtenido, el número de datos. Este dato estoy dando 15.000 muestras que habían tomado para hacer una encuesta en Bolivia, con 11 millones de habitantes. No guarda pues relación científica que pueda ser valorable o ponderable. Entonces hagamos contigo una investigación, vayamos de la mano, investigamos. Yo encantado. Todo lo que sea investigar me llama la atención. Edward, ¿tenemos la página del Deber donde aparece la encuesta? ¿Ha habido alguna aclaración, algún matiz? Porque lo que nos está diciendo don Luis Vázquez tiene que ser corroborado de inmediato, ¿no? No voy a hablar de campañas, una campaña debería durarte unos 6 meses como máximo. Eso dura en Estados Unidos, en otros países mucho más grandes que nuestros. Pero ahora, por diferentes motivos, yo creo principalmente por el hecho de la disputa entre el gobierno y el MAS, entendiendo como MAS a la fracción de Evo Morales, esa disputa ha precipitado y ha anticipado el evento electoral. Estamos todavía, imagínate, recién estamos a noviembre, diciembre,
La elección probablemente va a ser convocada en el mes de abril, recién del próximo año. Pero sin embargo vivimos un clima preelectoral bastante fuerte, bastante inusitado, y hay varias cosas que ya se están anticipando, candidaturas, partidos y todo eso, que ya se están anunciando. Por lo tanto, esta va a ser una campaña muy larga para todos los parámetros. Va a ser muy desgastante y probablemente va a tener muchas subidas y bajadas, muchas curvas que se vayan dando en el camino. Entonces, hoy día, análisis de algo que va a ocurrir de aquí a 8 meses es un tanto prematuro, ¿no? Sí, pero bueno, como es... Adelante. Primero, que hay una dominancia estrictamente económica de lo que va a ser la futura campaña electoral. Es decir, la gente va a empezar a trabajar sobre el tema de economía. La economía va a ser una variable fundamental, más importante que cualquier otra, por un lado. Por otro lado, yo veo el tema de la crisis económica que la gente está percibiendo en el diario vivir, en la calle, en el mercado, en el colegio, en las clínicas, en los hospitales, donde la gente tiene que llevar y consumir cosas de estricta primera necesidad y no tiene dinero para ello. Esto también va a empezar a condicionar el factor social. Yo creo que hacia enero, febrero, marzo, si no hay un aumento de salarios verdaderamente racional que permita a la gente cumplir con un poco de humanidad y de decencia sus necesidades básicas, esto puede también ser un motivo que va a traer un enorme movimiento de gente que va a ir contra el gobierno y va a exigir medidas. Y lo mismo va a pasar con el tema, la incapacidad de este Estado de generar dólares para poder pagar el tema de la crisis. Son demasiados elementos. Y si esto sumas una crisis de la institucionalidad democrática entre ellos, yo me refiero básicamente a lo que pasa con el Tribunal Constitucional, las elecciones judiciales, la Fiscalía General y todos esos elementos. Yo no sé, tendría que tener una bola de cristal ahorita para decirte va a pasar esto, va a pasar lo otro. Yo más bien diría, no hay nada certero con respecto a lo que vaya a pasar. Una cosa es el calendario electoral formal que va a sacar el TCE seguramente en el mes de enero o febrero del próximo año, y otra cosa es la realidad que vivimos todos los días. Este es el anticipo de una campaña que tiene muy larga duración, que ha empezado demasiado pronto, en medio de una crisis económica que solamente es comparable con la crisis de la hiperinflación que ha surgido en el gobierno de la UDP, y comparable al de la UDP, la crisis de hiperinflación, más la crisis de gobernabilidad que sufría ese gobierno, lo ha llevado a prácticamente anticipar sus elecciones. ¿Qué va a pasar? Puedo anticipar, pero creo que hay riesgos para la continuidad normal de este proceso. Entonces, hay demasiados elementos que están mezclados y anticipar, desde mi punto de vista, puede ser un elemento todavía muy aventurado. Ha hecho hay esto... muchas... Prosiga, por favor, doctor Vázquez. Adelante. Dígame, lo estoy escuchando. No, digo que usted ha hecho una lectura muy interesante y muy breve, lo cual agradezco, de la situación que además se ve reflejada en la encuesta. Permítame volver a la encuesta porque usted ha mencionado que la principal preocupación es la economía, lo coincide con la encuesta, la escasez de combustible, la crisis en la justicia, un sistema de justicia que está podrido, y una polarización política. Son 4 elementos, doctor Vázquez, que para mí son determinantes. Y el candidato que se presente con una solución para la crisis económica va a tener parte del problema resuelto. El punto es, doctor Vázquez, es que ninguno da con la tecla, ninguno encuentra una solución a la crisis económica en Bolivia. Y como usted dice, va a ser una campaña muy larga, muy pesada, se viene en curvas, es un terreno muy sinuoso y definitivamente, políticamente hablando, adverso. Bueno, me permites darte un consejo de amigo, porque te considero un amigo de muchos años. Sí. Te diría, no hagas fe de una encuesta que todavía no conoces bien sus antecedentes técnicos y empresariales. No quiero discutir eso, porque creo que voy a discutir de algo que desde mi punto de vista tiene muchas dudas de su veracidad y de la idea con la que ha sido establecido, y más bien te he hecho una propuesta. Yo trabajo contigo, hagamos contigo una investigación sobre esa encuesta con el Tribunal Supremo Electoral para ver cuál es la veracidad. Le tomo la palabra.
Le tomo la palabra, pero es información, doctor Villamor, Vázquez Villamor, es información, don Luis. Don Luis, independientemente de si la cuestionamos o no, es información que está ahí, publicada por El Deber, y es normal y absolutamente obligatorio que hagamos referencia a ello. Otra cosa es que investiguemos su rigor, ese es otro terreno y, por supuesto, encantado podríamos trabajar en ese sentido, no hay ningún problema. Es más, es casi obligación corroborar la fuente. No casi, es obligación corroborar la fuente. Antes de afirmar si es creíble o no es creíble, o si es legal o no es legal, hay que investigar todos estos elementos. Claro. Y lo que hacer es básicamente tratar de llevar adelante una constatación de cada cosa y cada paso. General del Estado, economía pura y dura, presupuesto general del Estado. Un presupuesto que tiene 12% más del que tenía el año 2023. ¿Se justifica tomando en cuenta una economía de emergencia, doctor? Eso es escandaloso. O sea, tener un presupuesto que en lugar de corregir el déficit fiscal lo aumente o lo incremente, y es simplemente escandaloso. El Estado no puede continuar no más de lo que tiene o más de lo que produce, porque el costo de esta lo va a pagar el ciudadano. Por ejemplo, tengo entendido que están tratando de emitir nuevos bonos que no se van a vender en el exterior porque la economía boliviana no tiene credibilidad en el mundo externo. Entonces, ¿dónde van a acomodar esos fondos? Seguramente al sistema de pensiones que hay en Bolivia, que de hecho ya es uno de los grandes acreedores del Estado boliviano. Pero al hacer eso están amenazando no solamente las pensiones que hoy día reciben las personas que tienen este beneficio, sino también las que van a recibirlas mañana. Es decir, le están haciendo tributar y contribuir con su dinero para solventar la crisis del Estado, y crisis que no la van a pagar en el corto plazo. Tú sabes que ha llegado el momento de sincerarnos con la economía, y para eso se exige que el gobierno tome las medidas económicas que debe tomar para reducir el déficit. Si no reduce el déficit, la situación va a ser cada vez más compleja y más compleja. Entonces, este presupuesto es una muestra más de la irresponsabilidad en un momento difícil de crisis económica, y las soluciones de siempre, es decir, acudir al sistema de pensiones para sacar el dinero de los jubilados y pagar las deudas del Estado, me parece totalmente... ¿Esta situación es de alguna forma reconducible? ¿Liberar, por ejemplo, la importación de carburantes es una solución o un paliativo, doctor? No, es un paliativo. El problema serio no es quién importa, el problema es con qué se importa. ¿Qué te quiero decir? El problema de la economía boliviana es que no tiene dólares para pagar los hidrocarburos que estamos importando. A ver, dicho en otras palabras, lo que vendemos el gas, el dinero que nos viene por la venta del gas al paquete, se va a cubrir casi enteramente el costo de la importación de líquidos como es gasolina y diésel. Y si tenemos ese tipo de contrabalance en nuestra economía, no vamos a tener dólares para poder pagar esto. Y esto de las largas filas en las gasolineras va a ser un fenómeno recurrente, se va a presentar cada mes, cada vez vamos a tener ese problema. El problema no es quién le importa, es un paliativo, el problema es con qué dinero se paga lo que se importa. Y los únicos que pueden tener ese dinero son los exportadores agroindustriales de Santa Cruz, los mineros de Potosí y punto. El resto todo es importación, vivimos de la importación, incluyendo los alimentos que consumimos en Bolivia. Por lo tanto, yo veo que esto, si no se toma una solución radical de plano, esto va a continuar, va a ser un daño recurrente, la inflación va a ir comiéndose la economía de la gente, el hambre va a empezar a surgir el próximo año, y eso es dramático, porque cuando ya no te alcanza para comer, ya todo lo demás pierde relevancia, y eso va a afectar el sistema político. Claro que sí, claro que lo va a afectar. Va a ser un problema de seguridad alimentaria bastante grave por lo que usted está describiendo. Si esto le sumamos la poca producción agrícola afectada por el cambio climático, que es una cosa que es una variable que cualquier gobierno debería tomar, la variable cambio climático en función de la producción agrícola es clave para entender cómo se tiene que producir a partir de ahora, en un contexto completamente diferente al que teníamos hace 20 o 30 años. Doctor Vázquez, si a todo esto que usted me está describiendo le sumamos la incertidumbre política, el problema es mayor. Saliendo Evo Morales de la ecuación, porque ya no es más jefe nacional del movimiento al socialismo,
y asumiendo Grover García esa jefatura, ¿el problema en el MAS se profundiza o definitivamente se está resolviendo poco a poco? Ahora, vayamos con dos cosas que tú has afirmado, una con la que estoy de acuerdo y otra con la que no estoy de acuerdo. De acuerdo. He afirmado de que en este ambiente de crisis económica, de inflación, de crecimiento descontrolado del déficit fiscal, etcétera, etcétera, las elecciones vienen a ser un elemento de incertidumbre. Ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que más bien las elecciones son la única certidumbre a la que puede aspirar el pueblo boliviano, porque no hay forma de asumir la solución integral y estructural al problema de la economía, del Estado y de la sociedad, si no es a través de un cambio de gobierno, y eso solo se puede hacer con elecciones y democracia. Por lo tanto, la democracia y las elecciones no son el problema, son la solución al problema. Y por lo tanto, estas elecciones son hoy día más necesarias para Bolivia que nunca. Tenemos que elegir, tenemos que sacarlo al MAS del gobierno. La única forma de recuperar la economía y poder volver a estabilizar el sistema financiero. No hay otra forma. Primero, con respecto a lo segundo, sí, ahí coincido plenamente con tu análisis. Estamos viviendo un momento muy complejo, no solamente por todos los cambios climáticos del mundo, los incendios forestales en Bolivia, no por ese hecho, sino porque nuestra economía ha cambiado de estructura. La economía de Occidente, exceptuando la de Potosí, es una economía que se ha dedicado al comercio y que vive del comercio. La economía de Oriente es una economía agroindustrial y el motor y la locomotora principal de la economía, que es la exportación de gas natural, hoy día no tienes Argentina. Hoy día nuestro gasoducto de la Argentina sirve para transportar el gas de la Argentina al Brasil, lo cual es una pena verdaderamente inmensa. Sí. Y por el otro, el hecho de que si antes tenías un 100% de exportación de gas, hoy día tienes apenas un 60%. Y tienes a las empresas haciendo fila para cobrar costos recuperables y quieren salirse de Bolivia. Y el gobierno no tiene para pagar eso. Por lo tanto, la situación es muy crítica. Y en esta situación de crisis, si no tienes dólares para pagar lo esencial, ¿qué va a pasar con el ciudadano? ¿Tú crees que el gobierno va a dar un aumento salarial de un 15% para enero, febrero? No. No. Lo único que podría dar para recuperar un poco el carácter adquisitivo del salario de los trabajadores en Bolivia. Y no lo va a hacer. No, es imposible. No hay con qué, es que no hay dinero. No, ese es el problema, es que no hay de dónde más. El gobierno ya no tiene de dónde más rascar. Ya no tiene de dónde más rascar. Luis. Toda la razón. Ya no hay dónde más. Ya. Bueno, todavía cómo lo van a vender. No sé si has visto en el proyecto. Tengo una última pregunta, doctor Vázquez. El tema de la justicia, que también es troncal y fundamental para entender la Bolivia de hoy, la coyuntura actual, ¿qué valoración hace de la misma? Tenemos un tribunal constitucional cuyos fallos o sentencias son definitivamente erráticas y en muchos casos, en la mayoría de los casos, contraproducentes. ¿Cuál es la deriva de todo esto? Para mí me da la impresión de que el poder político ha capturado la justicia. Y cuando hablo de captura me refiero a esa teoría económica que hoy día se conoce como teoría de la captura, cuando las instituciones son sometidas por un gobierno y empiezan a funcionar para ese gobierno. El Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, todos ellos operan en una lógica que es la lógica del gobierno. Y por lo tanto una justicia que está sometida al gobierno deja de ser imparcial, y al dejar de ser imparcial pierde la calidad más profunda, más importante de la administración de justicia, que es su imparcialidad con las partes en conflicto. Pero como esta justicia tiene ya su parte en el conflicto, se ha vuelto parte del conflicto y no parte de la solución, entonces tenemos de que si no hacemos un cambio profundo de toda esta justicia en el próximo gobierno que venga, lamentablemente la situación va a seguir de mal. Y va a seguir tan mala no porque, digamos, estos órganos de gobernabilidad del nivel más alto, como el Tribunal Constitucional o Tribunal Electoral, etcétera, afectan al sistema político y al sistema de partidos y a las grandes empresas y todo eso. Sin embargo, la justicia hacia abajo, que es la que muy poca gente se acuerda, es todavía mucho más cruenta con el individuo. Porque si puedes robar hacia arriba, también puedes robar hacia abajo. Quiere decir, el 98% de los bolivianos que acuden a la justicia de primera instancia, es decir, a los jueces fiscales,
están en cada uno de los departamentos, provincias, etc. Y sufren lo que se sufre a nivel general. Hay un dicho en España que cuando yo estudiaba allá el doctorado, lo decían, dice, si el rey va a los toros, vámonos todos. ¿Qué quería decir? Que si el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema están de faranda, los de abajo también. Claro. Y lo van a seguir haciendo. ¿Y quién paga ese problema? El ciudadano. No hay un caso, yo no conozco casos de que hoy día se resuelvan por la justicia en sí misma, sino por intereses económicos, corrupción, dádivas, coimas, lo que quieras llamar. Y eso lamentablemente le afecta al ciudadano, le afecta al sistema económico también, porque si tú eres empresario y vas a ir a un juez que va a fallar por quién le ponga más dinero, tu seguridad jurídica se ha ido al diablo. Y eso va a pasar también con la inversión externa y va a pasar con todo eso. Hemos llegado a un momento de crisis muy grande, es una crisis orgánica del Estado. Y es una crisis orgánica que quiere decir que tienes una crisis en la economía, tienes una crisis en la política, a partir de los conflictos del MAS y todo, y tienes una crisis en la sociedad y en las instituciones. Y las instituciones, si no las reinventas, si no las vuelves a sanear, a limpiar y a poner gente meritocráticamente elegida, con imparcialidad y con confianza a la gente, el problema no se va a resolver. ¿Tú crees, por ejemplo, que va a venir Repsol nuevamente a Bolivia a invertir en exploración, etcétera, cuando le han hecho lo que le han hecho y se ha sometido a una justicia como lo que está sometiendo? No lo va a hacer. Nuestro mensaje al mundo es que somos un país no viable, no confiable para la inversión externa. Y sin inversión externa tampoco vamos a salir del problema. Por lo tanto, por todo esto yo creo que, repito lo que te decía hace un rato, Sí. hoy día es la puerta y es la luz al final del túnel para cambiar esta situación. Hoy día el ciudadano va a tener en sus manos la posibilidad no de quejarse, sino de cambiarla. Y está en sus manos la responsabilidad de hacerlo. Por lo tanto, la elección para mí es el principio de la solución, es el principio de la salida a este túnel oscuro que nos han metido, y al final de este túnel veo esa lucecita, que es que en agosto lleguemos a la elección. Todo lo demás, el bien mayor es llegar a la elección, todo lo demás debería subordinarse a eso. Hoy día no podemos darnos los lujos que se pueden dar otros países, tener una justicia de primer mundo, de no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer cuando se cambie el gobierno, se cambie la política, se liberen las instituciones, se elija prácticamente a la gente y se respete el carácter de las instituciones. Solamente así vamos a salir de este problema. Doctor Vázquez Villamor, muchas gracias por haber estado con nosotros, Luis. Siempre es un placer. Gracias por la claridad y la lucidez a la hora de expresar sus conceptos. Por supuesto, también las críticas son parte de esa claridad y de esa lucidez, y nosotros, naturalmente, le tomo personalmente la palabra. Hay que investigar este tipo de encuestas para tener certidumbre, para tener claridad. Un abrazo y gracias. Muy amable, Luis. Por este fin de año. Un gusto.